A lo largo de la historia del planeta Tierra, han existido criaturas tan majestuosas que parecían surgidas de los sueños. Algunas desaparecieron para siempre, otras esperan aún ser descubiertas bajo capas de roca y hielo. Lo que ha quedado de ellas, huesos, cráneos y fósiles, es el testimonio silencioso de un mundo que alguna vez vibró con vida salvaje y grandiosa. Gracias a la ciencia y la tecnología, hoy es posible reconstruir sus formas, comprender sus hábitos y atisbar la magnitud de lo que un día fue. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha sentido una atracción casi espiritual por las grandes bestias. Sus figuras dominaban el paisaje y el imaginario colectivo, grabando su silueta en nuestra memoria ancestral. No es descabellado pensar que parte de nuestros mitos provenga de encuentros reales con criaturas prehistóricas que parecían imposibles. Una de ellas, sin duda, ha trascendido el tiempo y el olvido, el último unicornio del mundo, conocido en los registros científicos como el Asmoterio, o también como el unicornio siberiano. Durante siglos, se pensó que los unicornios eran fruto de la imaginación humana. Sin embargo, los descubrimientos fósiles sugieren que la inspiración para esas leyendas provino de un animal que realmente caminó sobre la Tierra. El Asmoterio fue un colosal rinoceronte que habitó las extensas llanuras de Eurasia durante las eras del Plioceno tardío y el Pleistoceno. Según los estudios, vivió desde hace más de 2 millones de años. Pero sorprendentemente, los restos más recientes datan de apenas 29.000 años atrás. Esto significa que pudo haber coexistido con nuestros antepasados directos, alimentando los relatos que, siglos después, se convertirían en mitos. El tamaño de este gigante era sobrecogedor. Alcanzaba cerca de 2 metros de altura y más de 4 metros de longitud, con un peso estimado en torno a 4 toneladas. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje, similar al del mamut lanudo, y en su frente se erguía un imponente cuerno, probablemente largo, macizo y no circular, lo que lo distinguía de otros rinocerontes conocidos. Los científicos creen que este cuerno servía para abrir caminos entre la nieve, excavar raíces o disputar territorio con otros machos. La primera descripción formal del Elasmoterio apareció en el año 1808, cuando el naturalista Johann Fischer von Wolfheim lo clasificó a partir de una mandíbula descubierta en Rusia. Desde entonces, los hallazgos se multiplicaron, pero fue en el año 2016 cuando un descubrimiento cambió para siempre lo que creíamos saber. En la región de Pavlodar, en Kazajistán, se encontró un cráneo perfectamente conservado que demostró que esta especie sobrevivió mucho más tiempo de lo imaginado. El unicornio siberiano no era una fantasía, era una criatura tangible, fuerte, real. Su existencia comprobada replantea las fronteras entre mito y realidad. Los científicos aún debaten cómo desapareció. Algunos sostienen que el cambio climático y la escasez de alimento fueron letales. Otros creen que la caza humana aceleró su final. Sea cual sea la causa, su extinción marcó el fin de una era y el nacimiento de un símbolo eterno. En los mitos de Eurasia, el unicornio aparece como guardián de lo sagrado, portador de pureza y fuerza. Quizás estas imágenes no surgieron de la nada, sino de la memoria colectiva de pueblos que una vez contemplaron al auténtico portador del cuerno, el último testigo de una era de gigantes. El Elasmoterio se convirtió en el espejo en que la humanidad proyectó su necesidad de creer en lo imposible. En China, en Mongolia, en Rusia, los relatos sobre una bestia de un solo cuerno se repiten con asombrosa similitud. Un animal imponente, de pelaje espeso, con un cuerno resplandeciente que perforaba el cielo, a veces blanco, a veces negro o azul. Siempre solitario, siempre invencible. Hoy, cada fósil hallado, cada resto de hueso o fragmento de cráneo no solo revela información científica, sino que también despierta una antigua emoción. Nos recuerda que el mito y la ciencia pueden ser dos caras de una misma moneda, y que, en algún rincón del pasado, el ser humano quizá sí caminó junto al último unicornio de la Tierra. El cuerno del unicornio siberiano es sin duda el elemento que más ha cautivado la imaginación humana. En torno a él giran las teorías más fascinantes,
las disputas más intensas y las leyendas más antiguas. No existe certeza absoluta sobre su tamaño o forma, pero los restos fósiles revelan una gran protuberancia en el cráneo, lo bastante fuerte como para sostener una estructura colosal. Algunos investigadores creen que este cuerno no era circular, sino alargado y ligeramente curvado, lo que lo hacía aún más imponente. La función de aquel cuerno ha sido motivo de debate entre los paleontólogos. Unos sugieren que servía como herramienta para excavar la nieve y acceder a los pastos durante los duros inviernos del norte. Otros proponen que era un símbolo de poder y dominancia, utilizado en duelos entre machos para reclamar territorio o pareja. También hay quienes creen que podía emplearse para defenderse de depredadores o para atraer hembras durante el apareamiento. Pero más allá de su utilidad física, aquel cuerno se transformó en algo mucho más profundo, un símbolo espiritual, una proyección del poder divino sobre la naturaleza. Los fósiles del elasmoterio hallados en la vasta región de Eurasia, desde el río Elton hasta el este de Kazajistán, revelan que fue una criatura resistente y adaptada a climas extremos. Sin embargo, su desaparición sigue siendo un misterio. Los estudios climáticos sugieren que el cambio en la vegetación y el descenso de las temperaturas redujeron drásticamente su alimento, obligando a estos gigantes a migrar en busca de pastos. Muchos perecieron, y los últimos quizá convivieron con grupos humanos que los observaron y, con el paso de los siglos, los transformaron en leyenda. En las culturas antiguas, el recuerdo del unicornio siberiano se mezcló con la espiritualidad y el arte. En China, se hablaba del Qilen, una criatura mítica con cuerpo de toro, escamas de pez y un único cuerno que simbolizaba la prosperidad y la pureza. En las estepas de Mongolia se narraba la existencia de un toro blanco o azul que podía perforar la tierra con su cuerno para liberar manantiales de agua pura. Estas descripciones, aunque fantásticas, guardan una extraña semejanza con la imagen del elasmoterio, lo que sugiere una raíz común en la memoria ancestral de la humanidad. En la antigua Rusia, las baladas populares conocidas como El libro de la paloma retrataban al unicornio como un ser celestial que luchaba contra el león, símbolo de la mentira y la corrupción. En esas historias, el unicornio representaba la verdad, la justicia y la pureza divina. Se decía que vivía en una montaña sagrada y que, con su cuerno, purificaba las aguas contaminadas por el pecado humano. Este mismo simbolismo fue adoptado por las religiones posteriores, donde el cuerno único pasó a representar el monoteísmo y la unidad del Creador. Los pueblos del Medio Oriente también reconocieron en el unicornio un símbolo sagrado. En textos árabes y persas antiguos, el rinoceronte y el unicornio se funden en una sola figura, el Karkadan, descrito como una criatura de fuerza inconmensurable y espíritu justo. Se creía que su presencia purificaba el aire y que su cuerno podía neutralizar los venenos. En el mundo cristiano medieval, este mito se transformó en la imagen del unicornio que solo podía ser capturado por una virgen, símbolo de pureza y redención. Así, lo que fue una bestia real terminó convertida en emblema espiritual. La frontera entre ciencia y mito se difumina cuando los restos fósiles confirman que algo tan legendario pudo haber existido. Los antiguos no necesitaban imaginar al unicornio. Al vez lo vieron, lo temieron y lo veneraron. En su memoria, el cuerno se volvió símbolo de poder, sabiduría y esperanza. Hoy, el elasmoterio representa mucho más que un fósil extinto. Es un recordatorio de que los mitos no siempre son ficciones, sino ecos de una verdad que la historia ha cubierto de polvo. Es la prueba de que, en los orígenes del mundo, el hombre y la bestia compartieron un mismo destino, y que el último unicornio fue tal vez el último puente entre la realidad y el misterio. Los científicos continúan excavando, buscando más pistas en las profundidades de Siberia y Kazajistán. Cada fragmento hallado acerca un poco más a la humanidad, al entendimiento de su propio pasado, a la raíz de sus creencias y a la eterna fascinación por lo desconocido. Porque quizá, en lo más profundo del alma humana, sigue viva la esperanza de que los unicornios no hayan desaparecido del todo, sino que duerman bajo la tierra, esperando el momento de volver a despertar. Desde los albores de la civilización, el unicornio ha representado algo más
que una criatura mitológica. Ha sido un arquetipo, un símbolo universal que viajó de la naturaleza a la espiritualidad, del mundo físico al místico. El recuerdo del elasmoterio, el verdadero unicornio siberiano, pareció transmutarse en una imagen sagrada que diferentes culturas adaptaron según su visión del cosmos y su relación con lo divino. Para los sabios del Oriente, el unicornio no era una simple bestia, sino una manifestación celestial que descendía solo en tiempos de pureza moral. En la tradición china, se creía que su aparición anunciaba la llegada de un gobernante justo o el nacimiento de un sabio iluminado. Su cuerno era visto como una antena espiritual que conectaba el cielo con la tierra, un canal de energía pura que equilibraba las fuerzas del universo. En los templos de la antigua Asia, se esculpían figuras de esta criatura como guardianes del orden y la armonía. En el occidente medieval, el unicornio se transformó en un símbolo de Cristo, una alegoría de la unión entre lo divino y lo humano. Las antiguas crónicas describían su cuerno como un instrumento de purificación capaz de limpiar el veneno del mundo, una metáfora de la redención. En muchas obras religiosas se le representaba inclinando su cabeza hacia el cáliz, gesto que evocaba humildad y sacrificio. A su vez, los alquimistas lo consideraban el emblema de la transformación espiritual, la fusión de los opuestos y la búsqueda de la verdad absoluta. Este paralelismo entre mito y religión se fortalece al descubrir que, siglos antes, ya existía una criatura real que inspiró todo aquello. Los fósiles del unicornio siberiano no solo revelan una historia biológica, sino también espiritual. Nos recuerdan que las leyendas nacen cuando la humanidad busca significado en aquello que no comprende. El elasmoterio, con su imponente figura y su misterioso cuerno, encarnó el anhelo humano por conectar con lo sagrado, por alcanzar lo imposible. La desaparición de este animal coincidió con una época de grandes transformaciones en la Tierra. Los glaciares avanzaban, los ecosistemas cambiaban y los primeros humanos comenzaban a dominar el fuego y la caza organizada. Quizás, al contemplar el último de estos gigantes caminando entre la nieve, aquellos hombres y mujeres comprendieron que estaban siendo testigos del fin de una era. Tal vez fue ese recuerdo, transmitido de generación en generación, el que se convirtió en la semilla del mito. El unicornio, entonces, no solo representa una criatura perdida, sino la nostalgia por un mundo donde lo mágico y lo real coexistían. Su cuerno, símbolo de poder y pureza, refleja la eterna lucha entre la verdad y la falsedad, la luz y la oscuridad. En cada cultura donde su imagen aparece, el mensaje es el mismo Han. El unicornio no muere del todo, porque encarna la esencia misma del espíritu humano, que nunca deja de buscar lo sagrado, incluso en lo desconocido. En el presente, la ciencia y la espiritualidad convergen una vez más al estudiar estas criaturas. Los paleontólogos analizan los fósiles, mientras los historiadores desentrañan las leyendas. Y ambos caminos se encuentran en un punto común: la admiración por el misterio. El unicornio siberiano representa la unión de esos mundos. Es una prueba tangible de que las fronteras entre mito y realidad son mucho más delgadas de lo que imaginamos. Hoy, cuando contemplamos una ilustración del unicornio o escuchamos su nombre, evocamos inconscientemente la memoria de una criatura que realmente existió. Su figura nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del mundo natural y sobre la responsabilidad que tenemos como herederos de una tierra que alguna vez albergó gigantes. El último unicornio del mundo no es solo un vestigio del pasado, es un recordatorio de que la verdad y la fe pueden convivir en armonía, que la ciencia puede revelar los secretos de la materia, pero solo el espíritu puede interpretar el significado oculto detrás de ellos. Y así, en el eco de los vientos que recorren las llanuras siberianas, aún resuena el paso de aquella majestuosa criatura, un eco que nos recuerda que la magia no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. El unicornio sigue vivo, no en la carne, sino en la mente y el alma de quienes aún creen que los mitos son las huellas invisibles de la verdad.
En el corazón de las antiguas civilizaciones, el unicornio fue considerado una criatura de conocimiento divino. Su figura no solo adornaba los relatos místicos, sino que también se integraba en las doctrinas secretas que buscaban explicar el orden espiritual del universo. Los sabios de distintas culturas afirmaban que el cuerno del unicornio representaba el canal de la sabiduría eterna, el punto donde la mente humana se unía con la conciencia divina. En las escuelas esotéricas del Medio Oriente se enseñaba que el cuerno simbolizaba la iluminación interior, un pilar invisible que conectaba el alma con la fuente creadora. Los alquimistas, por su parte, lo veían como la piedra filosofal encarnada, el poder que transforma la ignorancia en sabiduría y el miedo en comprensión. En muchas representaciones antiguas, el unicornio aparece rodeado de fuego o de luz, señal de su pureza y de su dominio sobre los elementos. Los textos herméticos de la antigüedad asociaban al unicornio con el principio del uno, la esencia indivisible de todo lo que existe. Su cuerno era interpretado como el eje del mundo, la columna que sostiene los cielos y la tierra. De ahí surgió la idea del unicornio como guardián de los portales sagrados, protector de los misterios y símbolo del alma que busca regresar a su origen. Quien comprendía el secreto del cuerno, decían los sabios, comprendía también el misterio de la vida y la muerte. El legado espiritual del unicornio no solo fue teórico. En muchas culturas, su imagen era utilizada en rituales de purificación. Los pueblos nórdicos tallaban figuras de unicornios sobre la madera para ahuyentar los espíritus del caos. En Asia Central, las tribus grababan su silueta en los tótems, creyendo que invocaba fertilidad, prosperidad y equilibrio. Cada trazo sobre la piedra representaba un llamado a la armonía universal, una súplica para que la luz prevaleciera sobre la oscuridad. Incluso en la Europa medieval, donde la fe y la superstición se entrelazaban, los monjes copiaban manuscritos ilustrados con unicornios que purificaban el agua con su cuerno. Estas imágenes no eran meros adornos, sino códigos espirituales ocultos. Representaban la victoria del espíritu sobre la materia, la pureza sobre la corrupción y la unidad sobre la división. En secreto, algunos alquimistas afirmaban que el unicornio simbolizaba el alma humana después de alcanzar la iluminación, cuando ya no era esclava del cuerpo, sino reflejo de lo divino. El misterio del unicornio siberiano se convierte así en un espejo de la humanidad. Su existencia física fue efímera, pero su huella espiritual es eterna. Los antiguos comprendieron que toda criatura en la tierra guarda un propósito oculto y que las más grandes revelaciones surgen de los seres que logran unir la fuerza y la pureza, el poder y la bondad. La extinción del unicornio siberiano podría parecer el final de una historia, pero en realidad fue el comienzo de un mito inmortal. Su recuerdo, transformado en símbolo, cruzó los siglos para recordarnos que el conocimiento verdadero no muere con el tiempo. Vive en las leyendas, en los sueños y en la búsqueda constante del ser humano por lo trascendente. Hoy, cuando miramos las estrellas y buscamos respuestas más allá de nuestro mundo, repetimos el mismo gesto de aquellos antiguos que miraban al unicornio y veían en él la promesa de algo más grande. Su mensaje sigue siendo el mismo. El universo esconde secretos que solo pueden revelarse a quienes conservan la pureza de corazón y la curiosidad del espíritu. El unicornio es, en esencia, la representación del alma humana en su viaje hacia la verdad. Su cuerno apunta al cielo, recordándonos que el conocimiento no se conquista, se revela, que la verdadera sabiduría no se halla en los laboratorios ni en los templos, sino en la conexión interior con el misterio que nos dio origen. Quizás, en un rincón olvidado de Siberia, bajo capas de hielo milenario, aún repose el cráneo de uno de aquellos gigantes, no como un fósil sin vida, sino como una llave hacia nuestra historia más profunda. Porque mientras el hombre siga buscando la verdad, el unicornio, símbolo eterno de lo imposible hecho real, nunca desaparecerá del todo. En la era moderna, donde la ciencia domina el pensamiento y la tecnología parece haber desplazado a lo sagrado, el mito del unicornio resurge como un recordatorio de que no todo puede medirse ni explicarse. La humanidad, a pesar de sus avances, continúa buscando respuestas a las mismas preguntas que atormentaron a los antiguos. ¿Quiénes somos?
¿De dónde venimos? ¿Qué propósito tiene nuestra existencia? Y es ahí donde el unicornio, tanto el real como el simbólico, vuelve a cobrar sentido. El elasmoterio, aquel gigante cubierto de pelo con un cuerno monumental, existió en un mundo que oscilaba entre la supervivencia y el asombro. Fue testigo del poder de la naturaleza y de los inicios de la humanidad pensante. Hoy, su imagen nos enseña que la historia del hombre no puede separarse del misterio, porque ambos son hilos entrelazados de una misma trama. Cada fósil descubierto no solo revela una verdad biológica, sino también una lección espiritual. En todo lo que alguna vez existió, dejó una huella que trasciende el tiempo. El unicornio simboliza la unión de esos dos mundos. Su cuerpo pertenece a la tierra, pero su cuerno apunta al cielo. Es materia y espíritu, ciencia y fe, realidad y mito. En su figura convergen la curiosidad humana y la intuición divina. El mensaje que esta criatura nos deja es profundo y urgente. El ser humano no puede perder su capacidad de asombro ni su conexión con lo invisible. Si lo hace, se convierte en un ser vacío, desconectado del propósito que da sentido a la existencia. En las antiguas escrituras se decía que el unicornio aparecía solo ante quienes eran puros de corazón. Esa pureza no se refería a la inocencia, sino a la claridad interior, a la mirada libre de arrogancia y codicia. En otras palabras, el unicornio se revelaba únicamente a los que sabían ver más allá de lo evidente. Hoy, esa enseñanza es más necesaria que nunca. Vivimos rodeados de conocimiento, pero carentes de sabiduría. Poseemos tecnología, pero carecemos de propósito. El mito del unicornio nos invita a reconciliar ambos lados de nuestra naturaleza, a comprender que la verdad científica y la fe espiritual no se oponen, sino que se complementan. Lo visible nos muestra cómo funciona el mundo. Lo invisible nos recuerda por qué existe. Así como los antiguos contemplaron al elasmoterio y vieron en él un símbolo de pureza y poder, nosotros podemos contemplar su legado y encontrar en él un llamado a la reflexión y al equilibrio. En un sentido más profundo, el unicornio representa la chispa divina que cada ser humano lleva en su interior. Su cuerno no es solo una arma o un adorno, sino una antena hacia lo trascendente, una prolongación del alma hacia lo eterno. En muchas tradiciones, el cuerno era visto como el punto donde el cielo toca la tierra, el puente entre lo material y lo espiritual. Esa idea cobra nueva fuerza en nuestro tiempo, donde la humanidad se enfrenta al desafío de redescubrir su conexión con el todo. Si el último unicornio desapareció hace miles de años, su mensaje no lo hizo. Permanece en las leyendas, en los libros antiguos, en los templos y en los sueños de quienes todavía creen en el misterio. El unicornio no es solo un recuerdo de lo que fue, sino una profecía de lo que puede volver a ser. Un mundo donde el ser humano viva en armonía con la naturaleza y con su propia esencia. Cada era necesita sus símbolos y el unicornio se alza como uno de los más poderosos. Representa la posibilidad de que la belleza y la verdad aún puedan sobrevivir en medio del caos. Nos recuerda que el conocimiento sin espíritu conduce a la destrucción, pero la fe sin razón se pierde en la ilusión. Solo cuando ambas fuerzas se unen, como el cuerpo y el cuerno del unicornio, puede el hombre alcanzar la plenitud. Quizás el unicornio no regrese jamás en forma física, pero su espíritu vive en cada acto de bondad, en cada búsqueda sincera de verdad, en cada intento de comprender el universo con humildad. Su presencia es un susurro eterno que dice: anhelo sagrado nunca muere, solo se transforma. El último unicornio del mundo no fue solo una criatura extinta, fue el espejo donde la humanidad se vio reflejada. La advertencia de lo que se pierde cuando se olvida el equilibrio entre lo visible y lo invisible. Su legado, grabado en la piedra y en la memoria, nos invita a mirar al cielo con la misma fascinación que tuvieron nuestros ancestros. Y así, entre el mito y la ciencia, entre el pasado y el presente, el unicornio nos deja su mensaje final: que el verdadero poder no reside en conquistar el mundo exterior, sino en descubrir el universo que habita dentro de cada uno de nosotros. Dicen los sabios que los mitos no mueren, solo se ocultan en el silencio de las almas que han olvidado escuchar. El unicornio, criatura de pureza y poder, no desapareció del todo. Se retiró al corazón de los hombres
que aún conservan una chispa de fe, esperando el momento en que la humanidad recuerde su verdadera naturaleza. En los albores del tiempo, cuando la tierra aún respiraba bajo un velo de misterio, el unicornio galopaba entre las brumas del amanecer, libre de la corrupción del mundo. Su cuerno resplandecía como una llama que podía sanar, purificar y revelar lo oculto. Cada paso suyo dejaba una huella de luz, un sendero invisible que conducía hacia lo divino. Sin embargo, los hombres, ciegos por el deseo de poseer lo sagrado, intentaron capturarlo, y fue entonces cuando el unicornio desapareció de los ojos humanos, refugiándose en la dimensión del alma. Pero su espíritu sigue aquí, en cada susurro del viento, en cada amanecer que disuelve la oscuridad. Vive en las lágrimas de quienes aún buscan la verdad, y en la mirada de los que se niegan a rendirse ante la frialdad del mundo. Porque el unicornio no es una criatura que deba encontrarse fuera, sino dentro. Habita en la pureza del corazón, en la nobleza de los actos, en la valentía de seguir el camino de la luz, incluso cuando todo parece perdido. El mito del unicornio nos habla de una promesa en la promesa, de reconciliar lo humano con lo divino. Su imagen, mitad bestia y mitad símbolo, encarna el equilibrio perfecto entre cuerpo y espíritu. Nos enseña que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en comprender el misterio que da sentido a todo. En cada generación, el unicornio resurge bajo nuevas formas en los ojos de un niño que aún cree, en el científico que busca con humildad, en el artista que plasma lo invisible. En los textos antiguos se decía que el unicornio solo podía ser tocado por una virgen, pero esa pureza no era física, sino espiritual. Significaba estar libre del ego, del juicio, del deseo de dominar. Hoy, el mundo necesita de esa pureza más que nunca. Necesita volver a mirar con inocencia, con asombro, con la certeza de que la realidad visible es apenas una sombra del verdadero reino. Los antiguos sabían que el unicornio era guardián de portales sagrados, puertas hacia otras dimensiones del ser. Tal vez esa sea la razón por la que aún resuena en los sueños de los hombres, porque representa la entrada a lo eterno. Su cuerno, apuntando al cielo, es el faro del alma que busca su origen, la llave del misterio que une todas las cosas. Y cuando el último humano recuerde quién es, cuando vuelva a ver con los ojos del espíritu, y no solo con los del cuerpo, el unicornio volverá a aparecer, no como una bestia legendaria, sino como una revelación interior, un despertar colectivo hacia la conciencia divina. El unicornio no pertenece al pasado, pertenece al futuro. Su retorno será el signo de una nueva era, donde el hombre habrá comprendido que no se puede dominar la creación sin primero honrarla. Cuando ese día llegue, los ríos serán nuevamente claros, las montañas cantarán su antigua melodía y el silencio del bosque volverá a ser sagrado. Hasta entonces, el unicornio seguirá cabalgando entre los sueños, esperando a que la humanidad abra de nuevo el portal del alma, porque el misterio no ha muerto, solo duerme, y su resplandor aún se refleja en la mirada de quienes saben ver más allá de la forma. Así termina su historia, no con un adiós, sino con una promesa que mientras exista un corazón dispuesto a creer, el unicornio seguirá vivo.